Bienvenidos a Dos Libres, un programa de opinión y actualidad política. Yo soy Pelayo García y estoy acompañado de Federico Menéndez. Buenas tardes. Buenas tardes, Pelayo. Un placer estar una semana más. Pues hoy en este episodio vamos a hablar de solamente tres sucesos relevantes, pero bueno, son relevantes, pero no hay muchos sucesos porque esta semana tampoco ha pasado demasiado, quizá porque se han eclipsado entre sí o porque tampoco el calendario político de esta semana tampoco era muy extenso. Bueno, y porque está cerrado el Parlamento también, ¿sí? Hay También. que decirlo. Por No hay eso control. esta semana no hubo control al gobierno, así que la sección del Parlamento, pues esta semana la retiraremos. Sí que hubo comisión de presupuestos y de asuntos exteriores, también de universidad, pero no vamos a entrar a comentarlas. Lo que vamos a comentar en la sección del Parlamento serán básicamente las sesiones de control y las sesiones ordinarias en el Parlamento, las comisiones. Si hay alguna de excesiva relevancia, las últimas de los presupuestos o en las que se concluyan pues cosas muy relevantes, pues sí que ya entraremos en profundidad en ellas. Sí, Pero o el sketch de turno de Rufián, ocasional. Si se vuelve a repetir en esta legislatura, también eso se comentará, evidentemente, porque siempre tiene bastante interés informativo. Pero claro, como tú dices, no está cerrado el control parlamentario y no tenemos, por tanto, esta semana nada que decir en las en la sección del Congreso. pues los tres sucesos de los que vamos a hablar esta semana son de las elecciones americanas, de la nueva ley de educación o la ley CELA propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez, la LOMLOE, y la ley de la desinformación o como la denominan algunos, ley Mordaza 3.0, supuestamente como el nombre indica, para combatir la desinformación en los medios de comunicación y en la prensa, En las redes sociales. también en las redes sociales, cierto. Pues vamos a empezar hablando hoy de las elecciones americanas. En el momento en el que estamos grabando el podcast, Biden tiene 284 votos de los colegios electorales y Trump tiene 214. Nevada todavía está sin acabar de escrutar, tiene un 87% de escrutado. Alaska tiene un 50%, Georgia un 99% y Carolina del Norte 99%. Y esos son los últimos estados que quedan por escrutar. Quizá estos comicios son lo que ha eclipsado el resto bueno, del panorama político actual. Eh, Han sido unas elecciones muy agitadas, con mucha relevancia. Y lo siguen siendo, ¿eh? Lo También, siguen sí, siendo, porque porque esto todavía va para muy largo, para muy largo. es algo muy llamativo que aquí en España, comparado con los americanos, que somos pues un poco más relajados bueno, en tema de política, pues es raro también que las elecciones nosotros en una noche ya tengamos todos los votos escrutados. También hay que tener en cuenta el volumen de la población, pero que estén tardando tanto también resulta muy Bueno, llamativo. pero a ver, hay que tener en cuenta que eh, la mayoría de los votos fueron por correo. Eso O es cierto sea, también. me parece que fueron 150 millones de votos, si no recuerdo mal. Bueno, no sé la cifra exacta, pero alrededor de 150 millones y no sé si 100 fueron por correo, ¿eh? O sea, estamos hablando de un montón de votos. Claro, de ahí viene todo el lío, de ahí viene no solo el lío de que tarden tanto en el escrutinio, sino el lío de el posible fraude que alega Trump, ¿no?
Sí, el presunto fraude, que sí que es cierto que con todo el movimiento y la tardanza, sí que puede parecer que haya una manipulación en los votos. Yo no voy a entrar en eso porque yo no sé nada. Así Es que que, no es que es ese es el tema. O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de información para saber nada de eso. O sea, porque uno ve muchas cosas, ¿no? Y ve republicanos denunciando hechos puntuales que parecen bastante algunos sospechosos, pero claro, no se puede saber. O sea, no tenemos información para saber exactamente si hay algún hilo del que tirar y Trump tiene alguna posibilidad real eh, recurriendo las elecciones al Supremo. La verdad que no. Pero en todo caso, yo creo que ya podemos decir que Biden ha ganado las elecciones y probablemente va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. cierto, Biden, bueno, como ya hemos dicho, Biden tiene actualmente 284 votos de los electores del colegio electoral y sobre los 270 que se necesitan para acceder a la presidencia, así que ya está señalado como presidente y ya salió a dar una rueda de prensa en la que ya se declaraba casi como presidente de los Estados Unidos. Eh, También hay que tener en cuenta que el panorama americano actual pues está muy polarizado. Bueno, ya en general la política en todos los países se experimenta mucha polarización entre casi dos claros bandos de las sociedades. En España tenemos pues los republicanos y los... Bueno, es que tampoco No, actualmente... la izquierda y la derecha. Es la Sí, izquierda y la derecha. Y, o sea, es el clásico, la clásica división que ya teníamos en el siglo XX y que fue desapareciendo poco a poco en la transición y ahora está volviendo a cotas bastante altas. Y es lo mismo en Estados Unidos, prácticamente. Hay que señalar una cosa muy interesante, que es que aunque Biden ha ganado las elecciones, a falta de los últimos escaños por asignar, el Senado ahora mismo está del lado de los republicanos, ¿eh? Y es una cámara muy importante que dificultaría bastante el gobierno de Biden. Si finalmente se concreta, ahora mismo están 46 senadores para los demócratas, 48 para los republicanos. Eh, entonces, bueno, claro, este es un órgano bastante importante y no tenerlo, que no lo controle Biden estando en el gobierno, pues va a ser algo a tener en cuenta. igual se le hace cuesta arriba la legislatura a Biden con el Senado en contra. Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta. Hay que recordar que, eh, creo recordar que Obama también tenía la, el Senado en su contra. Eh, claro, esto lo único que hace es esto lo que hace es limitar básicamente la capacidad legislativa. Que, a ver, el gobierno en teoría es el poder ejecutivo, pero realmente lo que pasa en muchos países es que el gobierno también controla el legislativo. Eh, claro, esto dependiendo del punto de vista puede ser positivo o negativo. Es positivo para la efectividad. Un gobierno es muy efectivo si controla también el legislativo, pero claro, entra también en juego la separación de poderes. Eh, si el gobierno tiene control el legislativo y el ejecutivo, ya tiene dos poderes del Estado. Ya que es algo Entonces, que ahí debemos tener bien limitado en las democracias actuales, que es algo también que se está violando mucho últimamente, sobre todo aquí en España, que así que ya lo podemos enlazar
ya fuera del tema de las elecciones americanas, con el contexto político de nuestro país, con el poder ejecutivo legislando, con el legislativo pues aplaudiendo al ejecutivo y con el judicial también tomado por el ejecutivo, que es algo pues que al fin y al cabo pues Pedro Sánchez está amasando casi los tres poderes en sus manos, ya que la oposición actualmente no es una oposición fuerte, es una oposición dividida que solo se están peleando entre ellos, y en vez de hacer una oposición fuerte y unida contra el gobierno de Pedro Sánchez, pues lo que hacen es discutir entre ellos y no llegar a acuerdos, y pues al fin y al cabo que los votantes de derechas se fragmenten. Y bueno, pues la oposición, como sabemos, es un mecanismo muy importante de control al ejecutivo, y que no que puede servir para que el ejecutivo tome ciertas acciones en pro, llegando a acuerdos con la oposición, pues llegando a acuerdos que nos puedan beneficiar a los españoles, aquellos a los que estamos a favor bueno, en contra de las opiniones del gobierno y de sus medidas, y sobre todo de su ideología. Y pues ahora mismo lo que nos hace falta es una oposición muy fuerte, pero que actualmente carecemos. Unida, sobre todo unida. Esa es la clave de la cuestión. Eh, ya lo decíamos en el anterior programa, con esta oposición tal y como está ahora mismo, dividida en tres partes, si es que podemos seguir contando a Ciudadanos como oposición, ese es otro debate, la verdad. Estamos viendo cada semana más acercamiento y ya lo trataremos después con el tema del español como lengua vehicular en las comunidades con lenguas cooficiales, pero con esta posición así no hay ningún tipo de buena esperanza ni ningún tipo de esperanza para que en el futuro se pueda desbancar a este gobierno. Y hay que esto se deja muy claro teniendo en cuenta, mire, si echamos la vista atrás, cuando la famosa foto de Colón, por la que tanto han criticado a Ciudadanos y al PP, y es Tanto el evoca principal, Echenique, que le gusta mucho sí, hablar de ella. es el principal argumento. Obviamente no tiene ningún tipo de fundamento, pero es el principal argumento de la izquierda para atacar a la derecha y encasillarla con Vox y básicamente deslegitimarla. Bien, pues la foto de Colón con la foto de Colón se consiguió parar la mesa de partidos que había acordado Pedro Sánchez con Esquerra, etcétera, para aprobar los presupuestos, y eso llevó a convocatoria de elecciones. No, luego se dividió la derecha, Bueno, en principio pero las elecciones iban a ser dentro de 3 o 6 meses después de la moción de censura. Pero bueno, bueno, eso todos ya sabemos es... todos sabemos que era mentira. Pedro Sánchez es que miente todos los días y a todo el mundo. Entonces nos mintió a todos los españoles diciendo que iba a convocar elecciones, no las convocó. Pero volviendo a la foto de Colón, es la prueba de lo que se consigue o de lo que consigue una oposición unida. Y ahí teníamos a todos los partidos de la oposición. Teníamos al PP, teníamos a Ciudadanos, teníamos a Vox, teníamos a Foro, teníamos a UPN. Estaba toda la derecha española unida y diciendo, o sea, y denunciando las tropelías que estaba a punto, vamos, cometiendo y a punto de cometer el gobierno con la mesa de partidos que socavaba el Parlamento. Y bueno, ya vemos que al final la han vuelto a retomar, pero en ese momento se consiguió frenar. Y es la prueba de lo que se puede hacer con una oposición unida que ahora mismo no tenemos y que, francamente, lejos de mejorar, va a peor cuando vemos que Pablo Casado sigue empeñado esta semana también en seguir atacando
a Vox y peligran los gobiernos autonómicos, que son el único contrapeso al gobierno de Sánchez, y ya lo estamos viendo en Andalucía. Y sobre todo con la importancia que Eh, han tomado ahora con el estado de alarma. sí, con el estado de alarma y con el coronavirus, en el momento en el que Pedro Sánchez delegó, bueno, Se lava las manos. dejó el mando único y delegó delegó en las comunidades autónomas, y, y estamos viendo en Andalucía que ya hay un coqueteo con el PSOE para aprobar los presupuestos, y bueno, cada semana vemos a Ignacio Aguado contradiciendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid de manera Bueno, escandalosa. O sea, es que lo de Ignacio Aguado no tiene nombre. Como, es- como el tweet que publicó, no sé si ayer, de Biden. No, el de Gana la Libertad. efectivamente. Sí, bueno, hay que explicarlo. Era un tuit en el que aparecían Biden, Kamala Harris, la candidata a vicepresidenta con Biden, y Obama. Y decía Ignacio Aguado que hoy gana la libertad, en alusión a que ya era prácticamente definitiva la victoria de Biden. Y es que, bueno, a ver, un individuo bastante propenso a decir este tipo de cosas. Y ya lo dijo con el tema de la luz verde, eh, que quería llegar a Navidad con la luz verde del coronavirus, etcétera, y la verdad que no, cada día dice una cosa que perjudica a la Comunidad de Madrid y debilita al gobierno aún más. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la ley de educación. Pues es una ley propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez, la ministra de Educación y Formación Profesional Isabel Celaá, que se fue en el puente eh, a Bilbao al médico, sorprendentemente, cuando estaban eh, casi a punto de aprobar el estado de alarma para confinar a todos los españoles, pues se iban de puente. Luego Carmen Calvo también se fue a Sevilla, si mal no recuerdo. Bueno, pues Córdoba, a Córdoba a se fueron. Córdoba. Se montó un acto eh, a 10 metros vamos, a 100 metros, perdón, de una casa que tiene de segunda residencia en Córdoba. Bueno, pues esta señora, Isabel Celaá, pues propone una ley de educación que propone pasar de curso con más suspensos de los que se puede actualmente, que, pasando a la repetición como una herramienta excepcional, y como, bueno, alega que España tiene un índice de repetición muy alto y no es por la exigencia que se le dan a los alumnos, bueno, y ella alega que es porque España tiene un índice de repetición mucho más alto que Europa, pues será que se puede pasar con más asignaturas suspensas y no, pues, fortalecer la educación y los métodos de enseñanza. Luego también propone eliminar la financiación a los colegios que dividan por sexo a sus alumnos, eliminar la religión como una asignatura obligatoria y proponer una nueva asignatura que es la educación en valores cívicos y éticos en primaria y secundaria, pues para recalcar los derechos humanos y la igualdad de hombres y mujeres. Y pues es todo este tipo de legislación, bueno, no legislación, ideario político que tiene la izquierda actualmente. Luego también la más llamativa, que es un pacto con Esquerra Republicana de Cataluña, que el cual ha sido el más criticado y con razón, que es la eliminación del castellano como lengua vehicular. Eh, una, vamos, está recogido en la Constitución que el castellano debe enseñarse en todo el territorio nacional y complementado por las lenguas cooficiales, dependiendo de la región. Pues ahora Y no al mismo, revés, como está pretendiendo.
Pues actualmente ahora el castellano va a dejar de ser la lengua vehicular, que es nuestra lengua oficial, la lengua con la que hacemos todos los trámites oficiales los españoles y con la que la mayoría de los españoles hablamos. Vamos, es un ataque directo a la unidad de España. No solo no es en el ámbito territorial, sino en el ámbito lingüístico, por una cohesión de todos los ciudadanos, de que todos debemos hablar la lengua que, vamos, que es de nuestro país, nuestra lengua oficial. Totalmente de acuerdo. Un paso más, es un paso más. A ver, cada semana vamos a estar diciendo lo mismo porque cada semana dan un paso más hacia donde quieren llegar, que es, bueno, en este caso, aceptando una enmienda de Esquerra Republicana como moneda de cambio para su apoyo en los presupuestos. Y Como ya una aceptaron la semana, semana pasada y ya dijimos en el programa la enmienda de Esquerra Republicana en el estado de alarma. pues lo mismo en este caso. Y lo único que hace es pues seguir socavando la Constitución y derogándola de facto porque eliminan en el texto inicial de la ley CELA, que indicaba como además establece la Constitución que la lengua oficial del Estado es el español, y lo elimina del texto de la ley que inicialmente lo tenía con esta enmienda, y, y no se puede. O sea, es un tema totalmente inconstitucional y sigue un paso más socavando la Constitución y con el claro propósito ya muy interiorizado de destruir la unidad de España, destruir España, seguir en la agenda que tiene el separatismo, de la cual es rehén el gobierno, vamos, porque, porque necesita su apoyo, y estamos como utilizando como moneda de cambio eh, la, la destrucción y la anulación de la Constitución para unos presupuestos. Y en este contexto, Ciudadanos mantiene el apoyo, mantiene su predisposición y su apoyo a los presupuestos, incluso sabiendo que el gobierno está haciendo este tipo de cosas, y, y lo denuncia. Ciudadanos lo Incluso denuncia. también los presupuestos yendo en contra de sus principios. Eh, Me puse a escuchar el otro día un rato de la Comisión de Presupuestos y justo estaba hablando el gobernador del Banco de España y luego posteriormente se puso a hablar una diputada de Ciudadanos diciendo que las bases de los presupuestos pues que no estaban muy a favor de ellas, de hecho casi que estaban en contra, porque también es verdad que esos principios económicos que plantean los presupuestos generales del Estado, vamos, del año 2021 presentados por el gobierno de Pedro Sánchez, pues no se representan con los principios ideológicos de Ciudadanos, pero ya sabemos como ciudadanos que pues por estar ahí dan lo que sea, renuncian a sus principios y hacen cualquier cosa. Totalmente. Además, es que están traicionando su argumento más racional, más radical, y con el que nacieron, que fue la lucha contra el separatismo. Y hoy están en un apoyo a un gobierno junto con aquellos con los que estaban enfrentados en sus inicios, y van a aprobar unos presupuestos con Esquerra Republicana. Claro, por eso decimos que no sabemos si podemos contarlos como oposición, porque siguen empeñados en esta deriva. Totalmente de acuerdo. Aparte, pues ya sabemos que Ciudadanos, pues y que con el acercamiento al gobierno que ellos abocan bueno, que ellos lo llaman
tender puentes y que todos los ministros le agradecen. Y ya sabemos que probablemente, como hace Pedro Sánchez y es su tónica, probablemente no vayan a tener ninguna influencia relevante porque recordemos que, si no me equivoco, son 10 diputados o 14. 10 diputados, 10 10 diputados. diputados. Menos que 14 14 tiene es Esquerra Republicana. Esquerra. Sí. Menos que Esquerra, que es algo muy llamativo que un partido eh, nacionalista catalán pues puede llegar a tener más, bueno, en un territorio más representación que un partido nacional que es Ciudadanos, que probablemente haya tenido muchos más votos, sin diferencia, pero bueno, eso es otro tema que es la ley DONT que tenemos actualmente y el Habrá que tratarlo en el sistema. programa. Yo creo que, claro, no estamos en periodo electoral ni tenemos ni hay previsión de que lo estemos a corto plazo, pero ese es un tema que tenemos que tratar porque es una de las leyes que hay que, a mi juicio, desechar en España. Aunque O por lo va a menos ser muy difícil. modificar. Que Modificar, sí, bueno, modificar. Pero va a ser muy complicado porque ya sabemos a quién beneficia y quién tiene el poder de Bueno, cambiarla. beneficiarse se Son acaban precisamente. beneficiando unos u otros dependiendo. Así que al No, fin y al cabo, por, se benefician los partidos mayoritarios, se beneficia el pero PSOE y el bueno, PP claro, y los separatistas. pero por eso el PP no se va a poner a reformarla, así que, y probablemente como no gane, y si gana Fuerza Vox, tampoco creo que se pongan a modificarla, Claro, porque al fin y al no, cabo si un partido llega al gobierno, no se va a poner a modificar la ley DONT, que es al fin y al cabo lo que les hizo la que llegar a le donde lleva al están. gobierno. Claro, Así es lo que, que estoy diciendo yo. Es una ley que no tiene ningún tipo de. No tenemos ninguna previsión de que se vaya a modificar porque no tendría sentido porque nadie va a modificar algo que le beneficia enormemente. Entonces, claro, yo creo que no hay mucho recorrido de que se modifique o de que se derogue. Pero claro, cada vez que hay elecciones está el debate y es muy interesante. Pero bueno, hay que volver al tema que nos ocupa, que es la ley esta CELA. Y aparte del tema fundamental, que ya lo hemos hablado, que es la lengua, lo de las lenguas vehiculares, que básicamente, bueno, eh, paso más para desterrar todo el español de las comunidades que están colonizadas por el nacionalismo. Incluimos a Galicia, bueno, por lo menos yo incluyo a Galicia en el tema lingüístico, sobre todo. Eh, el Partido Popular en Galicia, con el tema lingüístico, no tiene remedio, pero el tema ya un poco más menos llamativo porque eh, no ataca la Constitución tan flagrantemente como este, pero es que, o sea, realizan cambios bastante importantes en lo que es la educación. O sea, el tema de que puedas pasar de curso con suspensos, claro, es algo que chirría mucho. Ya lo habíamos visto cuando estaban con todo el tema del final de curso, etcétera, con el coronavirus. No sé qué opinas, pero yo creo que esto no es nada que se pueda aceptar. O sea, pasar con yo sí que entiendo eso. pues que en el año del coronavirus pues sí que se intente dar como una ayuda al estudiante, que tampoco es una ayuda porque al fin y al cabo lo que hace es perjudicarle y no enseñarle los suficientes conocimientos para el curso que va a afrontar y que al fin y al cabo le va a acabar lastrando. Pero sin embargo, adelantar, hacerlo como una medida generalizada para todos los años, pues me parece algo que no va a beneficiar al sistema educativo y lo que va a hacer es
probablemente que salgan alumnos del sistema educativo sin adquirir unos conocimientos mínimos, vayan luego a donde vayan, si van a hacer un módulo de formación profesional o a la universidad. Lo más probable es que si no, si han ido acumulando asignaturas suspensas durante todo el curso y se les ha permitido seguir y pues no las acaban recuperando, y si salen del sistema educativo de primaria y secundaria con esas asignaturas suspensas, probablemente cuando lleguen, o eso, como dije antes, a un módulo de formación profesional o a la universidad, se acaben dando un golpe y pues les cueste mucho afrontar lo que les espera. Pero es lo que, vamos, esta medida así lo contempla, a ver si proponen algo más para evaluar estos conocimientos, pero yo creo que es algo totalmente desacertado el que puedan pasar de curso sin y fomentar y que no se fomente la repetición, que al fin y al cabo sí que es verdad que cuando un alumno repite, pues sí que igual puede estar como puede sentirse separado de sus amigos, o sea, de su grupo o de sus amistades, pues sí que puede también en ciertos casos lacrar el rendimiento educativo. Pero bueno, yo creo que la repetición, si no se han cumplido unos mínimos necesarios para un curso, pues lo más lógico es que alguien repita hasta que los aprenda o hasta que deje el sistema educativo. No sé cómo lo ves. Más o menos sí, lo veo como tú. Hay que decir también, hay que tocar el tema importante de el ataque a la concertada, y el ataque a los colegios que, bueno, que deciden tener educación segregada, los colegios religiosos en la mayoría de los casos, y el ataque a la privada también, que no sé si se concretará el tema del IVA a la educación privada, pero es también algo muy preocupante porque, claro, igual la gente se piensa que los hijos de Cela y los hijos de Sánchez y los hijos de Iglesias, bueno, estos últimos ya sabemos que no, van a ir a un colegio público. Para nada. O sea, van a ir a un colegio privado, eh, al que ellos atacan, o sea, la educación privada. Y lo mismo con la Con sanidad, la sanidad, que como... veíamos como en su perfecto derecho, por cierto, Carmen Calvo se recuperaba del coronavirus en un hospital, en una clínica privada, eh, y vamos, después de estar constantemente atacándola. Y yo creo que eso es un tema bastante importante. Dan más pasos para atacar la educación concertada y privada. Y luego el tema de la educación especial también. Desprotegen bastante a estos colegios y reducen las plazas, y van a hacer que gente con necesidades especiales se queden sin esta educación especial que tanto necesitan, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ahora vamos a pasar al último tema de hoy, que es la ley de la desinformación, que como adelanté al principio, este escrito que apareció estos días en el BOE, proviene de una medida de la Cámara Europea que hablaba sobre combatir la desinformación y aquellas informaciones que puedan lacrar a la salud o con el tema del coronavirus, por ejemplo, o a ciertas informaciones que ataquen a las democracias y que puedan ser perjudiciales pues para la sociedad y causar un perjuicio, perdón, en ciertas personas. Esta medida lo que contempla, al fin y al cabo, en España, según nos han explicado diversos ministros, como la ministra de Exteriores o el ministro del Interior, pues servirá pues para revisar aquello que publican los medios de comunicación, aquello que se publica en las redes sociales y aquello que se publica en prensa. Es decir, una censura encubierta, una ley mordaza como, eh, como, como hablaban en su día los señores de la izquierda con una ley similar del PP, o también, como llaman algunos, la creación del Ministerio de la Verdad, porque no olvidemos
que estas aplicaciones de la revisión no serán los jueces o personas competentes los que revisarán esas informaciones, sino que serán los propios políticos. Así que probablemente No, lo que no, el tengamos... gobierno, el gobierno. Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver, el secretario de Comunicación, que si te acuerdas era el encargado de seleccionar las preguntas que se hacían en las ruedas de prensa del estado de alarma, aquellas que eran telemáticas. Sí, es verdad, Esos es dos verdad. señores van a ser y bueno, y Carmen Calvo, van a ser los que determinen lo que es verdad y lo que es y lo que no. O sea, es un tema muy, muy peligroso, yo creo, y va en consonancia con lo que hablábamos la semana pasada de la censura de las redes sociales, etcétera. Eh, yo creo que va también muy ligado a... Estoy viendo en estos últimos días en Twitter, eh, los mensajes de Trump llevan una pequeña anotación de Twitter, Sí. no sé si te has dado debajo, que ponen la información que se da aquí puede no ser, no estar verificada, etcétera, etcétera. Sí, también pasó en un discurso que estaba dando Trump en la Casa Blanca que las propias televisiones lo cortaron y se pusieron a hablar ellos diciendo de que esa información no podía ser verdad. En principio iba a ser una rueda de prensa, pero al fin y al cabo el presidente no contestó a preguntas al final. Así que, pues como vemos, es algo que no solo en España se está haciendo en todo el mundo y pues es algo que sí que en ciertos casos, cuando esta desinformación ataque a la salud de los individuos, como las pseudociencias que aclaman curar un cáncer bebiéndote lejía, que son chorradas, que son tonterías, que no están avaladas por ningún método científico, pues sí que yo estaría a favor de combatir de combatir esas informaciones, pero no se puede, vamos, quien Pero las desde tienes el que gobierno, combatir realmente desde el es gobierno, alguien competente, experto en salud, pero no, claro, o la policía mismamente, en redes sociales sí que hace campañas de bulos, etcétera, sí, es verdad, sobre todo con el ya coronavirus que señala, claro, publicaban ya mucho en señala redes las noticias sociales. falsas, etcétera, porque bueno, eso es lógico, pero que el gobierno tampoco es que, claro, hay que entender que no, evidentemente no está proyectado para estas cosas, o sea, esto es la tapadera, ¿no? Que ellos utilizan para aprobar esta proposición, este tema. Pero quería incidir porque fue muy chocante, la verdad. Lo que comentabas tú antes del mensaje de Trump, estaba dando un discurso y el presentador, una televisión americana puntera, eh, cortaba el discurso, mandaba a cortar a sus compañeros el discurso y comenzaba a hablar y comenzaba a decir que lo que estaba diciendo el presidente era todo mentira, etcétera, etcétera, que no había pruebas para decir eso, no sé qué, tal cual. Y a mí, sinceramente, me chocó muchísimo, no lo había visto en la vida a un presentador cortar el discurso de un presidente para señalar las supuestas mentiras que estaba diciendo, porque, bueno, en España, con los 80 discursos que dio Sánchez en el estado de alarma, vamos, hubieran tenido que cortar cada minuto para señalar las mentiras que estaba diciendo. Me pareció bastante chocante, la verdad. No lo había visto nunca. Es verdad, sí que es verdad que es algo muy chocante y sí que es algo que no es posible que se dé aquí en España, sobre todo porque tenemos los medios de comunicación pues aplaudiendo al presidente No, y no, bueno, no y me todo su imagino yo a gobierno. Ferreras cortando a Pedro Sánchez para hacer ningún tipo de comentario. No me lo No, imagino. la verdad que no. Pues bueno, pues aquí acaba esta entrega del podcast. Este episodio quedó un poco más corto porque ya como os dijimos al principio, esta semana no sucedieron muchos sucesos, pero sí que fueron relevantes y es lo que hemos comentado. Y no También tenemos sección del Congreso. es lo que iba a decir ahora, que esta semana como no hubo sesión de control al gobierno, como está suspendida el control de la Cámara de la Cámara Alta, pues
no tenemos La sección. baja, la baja. Cámara baja. Pues la cámara baja. No tenemos sección del Congreso. Así que bueno, pues entonces nos vemos la semana que viene con una nueva entrega. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.